Bienvenidos a la otra cara de la moneda. En este programa siempre nos hemos puesto como condición ver la otra cara, lo que normalmente no se ve de lo que suena políticamente correcto, de lo que suena socialmente justo y que podría ser lo que la gente desea. En este programa siempre nos hemos puesto como meta analizar los temas económicos, los temas que tienen que ver con nuestro bolsillo de una manera total y absolutamente diferente. Le agradezco que nos acompañe en ver esta visión que tenemos, no del salario mínimo, que ha sido la discusión de moda, sino analizar el tema de los salarios. En otros programas hemos hablado sobre este debate económicamente irresponsable por parte de algunos como Acción Nacional de aumentar por decreto el salario mínimo. Pero ese no es un tema. El tema verdaderamente interesante son los salarios reales de toda la economía. Es decir, ¿qué estamos haciendo en México y qué requerimos hacer para que a todos, absolutamente a todos los mexicanos nos vaya mejor? Quedarnos en la propuesta de solo el salario mínimo que presentó el Partido de la Revolución Democrática es solo ver un árbol que llega a menos del 14% de la población económicamente activa que gana menos de 2 salarios mínimos. No debemos caer tampoco en las mentiras que plantea el PRD y Morena, que hablan de 50 millones de mexicanos que ganan menos de 2 salarios mínimos. No, el salario mínimo, por eso solo es 1 o 2 árboles de todo el bosque, es lo que gana un trabajador que tiene jornada completa en la economía formal. Es decir, los que están registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. No nos detendremos en el árbol. Hoy veremos el bosque enorme de los salarios reales. Aumentar el salario mínimo podría generar más problemas que soluciones. Es la receta más sencilla para regresar a nuestro pasado de inflación, que tiene como consecuencia un desajuste económico que solo empobrece. Es fundamental voltear hacia una reforma laboral que centre la discusión en cómo mejorar la competitividad de los trabajadores y las empresas. Nos podemos perder en frases que suenan bonitas, que suenan muy de la nueva era, que suenan, vamos, hasta hipsters. Salario digno, recuperemos el salario. Sí, hagámoslo, pero hagámoslo bien y hagámoslo como debe ser, no por un interés electorero. En algunas otras emisiones de este programa le hemos dicho que una de las herramientas fundamentales para elevar el salario mínimo sería quitarle su carácter de unidad de cuenta. En algunos otros países, Uruguay, Brasil, Estados Unidos y Alemania, en el momento que le quitaron el carácter de unidad de cuenta, hubo incrementos sustanciales en el salario mínimo. El salario mínimo, cuando está anclado como unidad de cuenta, tiene que ver con el financiamiento a los partidos políticos, con las multas, con los recargos, vamos, hasta con los créditos que otorga el Infonavit a los trabajadores. Así las cosas, esa sería una parte de la solución del problema. Otra parte es tener claridad en el combate a la inflación. Fíjese usted, si analizamos qué ha pasado en los últimos 30 años con el salario mínimo, resulta que en los años de hiperinflaciones el salario mínimo ha podido comprar mucho menos. ¿Recuerda usted en la década de los 80 cuando se daban decretos al salario mínimo? Por decreto se aumentaba el salario mínimo. Y estos aumentos por decreto del salario mínimo siempre terminaron dañando a los trabajadores. ¿Y qué cree? En los últimos 3 sexenios, Fox, Calderón y el actual, como la inflación ha estado controlada, como no hemos tenido un episodio de inflación elevada desde 1995, cuando la inflación creció 57%, ¿qué cree? Los salarios mínimos han venido aumentando en términos reales.
la inflación ha sido menor a los aumentos que se han dado el salario mínimo. Es decir, podríamos decir, sin que eso sea suficiente, sin que eso sea justo, sin que eso alcance, que estamos viendo recuperación en los salarios mínimos. Pero no nos perdamos en ese árbol. Veamos los datos de una manera mucho más grande. México tiene una gran informalidad laboral. 6 de cada 10 mexicanos trabajan en la economía ilegal, informal, o si usted quiere decirlo de una manera menos dura, que suene más bonita, en la economía sin prestaciones. Si no hay prestaciones, no podemos hablar de salario mínimo, porque hay que recordar, salario mínimo es lo que se le paga a un trabajador con jornada completa que cotiza ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, aunque aumentáramos el salario mínimo, no aumentarían las prestaciones de quienes están en la economía que no tiene prestaciones. Punto número 2. Resulta que somos el país de la OCDE que más horas trabaja, que nuestros trabajadores tienen jornadas más largas. En contrapartida, somos el país menos productivo de toda la OCDE. ¿Qué significa esto? Que el trabajador promedio en México pasa muchas horas en la oficina, en la fábrica, en el negocio, haciendo nada. Quizá de ahí que tengamos tribus urbanas como la de los godines, que se dedica a hacer cosas básicamente que poco o nada tienen que ver con la productividad de la empresa. Si sumamos salario mínimo anclado, poca productividad del trabajador mexicano, nos encontramos con una realidad verdaderamente preocupante. En México, el salario promedio de cotización en el Instituto Mexicano del Seguro Social son 8,560 pesos. ¿Qué significa esto? Que si ponemos a los trabajadores de salario mínimo y a los gerentes y directores, en promedio en México se ganan 8,560 pesos. Y Ernesto Cordero, cuando era secretario de Hacienda, no estaba tan equivocado cuando decía que muchas familias apenas la hacían con salarios de 6,000 pesos. El 60% de los clientes de la banca en México ganan entre 6 y 8,000 pesos. Ese es el salario real. Si nos vamos a las cifras del Coneval, el Coneval dice que una familia para satisfacer sus necesidades mínimas requiere 10,000 pesos considerando 4 miembros de la familia, es decir, 2,500 pesos por cada trabajador. Tengamos claridad, no estamos ni en el salario medio de cotización ante el Seguro Social, donde deberíamos estar de acuerdo con el Coneval. Hagámonos una pregunta. Si en México los trabajadores cada vez están optando por empleos en los cuales tienen menos prestaciones, cada vez es más común que un trabajador que está en esta economía totalmente formal, es decir, que tiene seguro social, que tiene fondo de pensiones y que tiene las prestaciones del Infonavit, se está desplazando hacia ser profesionista independiente, cobrar por honorarios o de plano en formas de subcontratación que merman sus ingresos. Tendríamos que analizar, por ejemplo, ¿cuántos de los trabajadores que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social con un salario mínimo realmente es lo que ganan? Una práctica desgraciadamente común del empresariado mexicano es registrar a los trabajadores con sueldo mínimo para ahorrarse las prestaciones cuando en realidad se las están robando, se las están conculcando al trabajador y con base en eso disminuir el costo laboral según ellos. Hagamos todas las sumas antes de llegar al punto verdaderamente importante. Somos poco productivos, tenemos candados en el salario mínimo, tenemos un gran problema de economía informal e ilegal, incluso en el empleo formal. ¿Cuál es la solución para aumentar no solo los salarios mínimos? Tenemos que aumentar todos los salarios. Y hay una única respuesta que al menos en la otra cara de la moneda se nos ocurre. Tenemos que hacer una reforma laboral concentrada en aumentar la productividad de los trabajadores y generar incentivos
para que el patrón lleve a sus trabajadores a la economía formal. El crecimiento de trabajadores que cobran por honorarios cuando tienen jornadas completas debería ser analizado por el Servicio de Administración Tributaria y o por la Secretaría del Trabajo, que debería unirse y entender que se les está defraudando a los trabajadores. Pero llegamos a la otra cara de la moneda. El patrón puede decir: los costos laborales en México son elevadísimos. ¿Sabe cuánto significan las prestaciones del costo de la nómina en el país? Más del 40%. Así las cosas, lo que tendríamos que preguntarnos es: tenemos que hacer que los trabajadores ganen más. Hacerlo por decreto es un verdadero error y una equivocación. Concentrarnos solo en el salario mínimo, capaz que será una medalla política para algunos, y algunos otros dirán que con eso van a recuperar la voluntad popular. Tenemos que discutirlo de una manera más grande. ¿Cómo nos volvemos un país más productivo, más eficiente y más efectivo, en el cual sus trabajadores ganen mucho mejor? El Infonavit es un derecho que tiene el trabajador y que apoya la economía mexicana. Este año, la Secretaría de Hacienda anunció 2 cambios importantes para su uso. El primero es un crédito denominado en pesos para todos los derechohabientes, y el segundo, un incremento en el monto máximo del financiamiento que podría beneficiar al 18% de los afiliados. Uno de los temas que más inquietud y que más interés despierta entre las personas es el uso o no uso del crédito del Infonavit. De entrada, si usted es un trabajador que se encuentra en la economía formal, en la economía con prestaciones, está en la parte menor de los trabajadores de este país, como lo hemos visto a lo largo de este programa. Usted está en los menos de 4 de cada 10 que tienen prestaciones. De ahí que utilizar todas las herramientas que tiene a su favor, como es la posibilidad de un crédito del Infonavit, es sin lugar a dudas una gran alternativa. Y déjeme decirle por qué. Punto número 1, puede usted ir por un crédito del Infonavit total, que como lo hemos visto está en veces salarios mínimos, que usted puede tener acceso de una manera fácil. Les recuerdo, tiene que tener más de un año de cotización y más de 166 puntos. Punto número 2, puede usarlo como garantía, como parte del crédito, en el caso que quiera un crédito superior. El Infonavit, al operar bien como una institución financiera, el momento que dejó de construir casas, se ha convertido en una herramienta fundamental. Si a usted le preocupa el tema del salario mínimo, que es algo que he escuchado muchísimo, quítelo. No habrá movimiento al salario mínimo en tanto no se le quite la característica de unidad de cuenta, porque si no sería desastroso para la inmensa mayoría de los mexicanos. Usted, en el momento de recibir una oferta de trabajo, considere: ¿es más dinero y estoy en la economía con prestaciones, o es mucho más dinero, según yo, y estoy en la economía sin prestaciones? Considere todo lo que tendría que poner a cambio de eso para tener las prestaciones. La recomendación clara de la otra cara de la moneda es: si usted tiene la posibilidad de tener acceso a un crédito del Infonavit, tómelo, porque va a aumentar su patrimonio. Gracias, que le vaya muy bien. Por fin vuelve a abordarse la necesidad de contar con autosuficiencia alimentaria y a considerarse a esta como un asunto de seguridad nacional, sin mencionar que también da independencia y resalta la autonomía. Solo que el tema requiere de muchos esfuerzos, de apoyos, de un profundo estudio de lo que se hace en los países que la alcanzan en los renglones básicos y de lo que aquí se ha hecho. Es claro que en México la mayoría de los campesinos se transportan en burro. Los hay que lo hacen en viejos y muy traqueteados vehículos. Son escasos los que cuentan con buenas camionetas o camiones suficientes para el traslado de su producción, en tanto que en los países con los que se firman tratados se transportan en avionetas. Y es
En estos últimos, en donde encontramos que se otorgan subsidios que son cuidadosamente vigilados, en tanto que en esta tierra se cancelaron y ahora se suplirán con créditos a la palabra. Igual sucede con las actividades ganaderas, avícolas, porcícolas, con la pesca. Contar con quienes tengan conocimiento y experiencia en estas producciones y sean responsables directos de éxitos y fracasos tendrá que ser el primer paso.